Hoy nos adentramos en un desafío muy concreto. Casi diría que una batalla silenciosa que libra cualquier radioaficionado que intente operar en VHF desde una ciudad. Sí, es la gran paradoja moderna, ¿no? Totalmente. Tenemos equipos que son una maravilla, súper avanzados, pero los enciendes en medio de Madrid o Barcelona y a menudo te encuentras con un muro de ruido. Exacto. Y para analizarlo, tenemos delante un conjunto de fuentes muy interesante. No solo describen el problema con una precisión casi quirúrgica, sino que desentierran una solución de 1989, una pieza de ingeniería elegantísima y casera. Desde luego. Así que nuestra misión hoy es entender por qué un receptor de VHF se queda sordo en la ciudad y cómo un diseño clásico basado en física pura puede ser su mejor audífono. Me gusta mucho esa analogía, porque antes de hablar de la solución es crucial hacer un buen diagnóstico. Y las fuentes que manejamos nos permiten hacerle, una autopsia completa al fenómeno de la interferencia urbana en la banda de 2 metros. Pues empecemos por ahí, por la escena del crimen. A ver, para alguien que empieza, las bandas de VHF parecen un refugio. Claro. Antenas más pequeñas, menos ruido estático que en HF, un manual de 1978, Antenas y sistemas aéreos para VHF-UHF, lo vendía como un escape al enojoso QRM. ¿Qué ha ido tan mal desde entonces? Pues lo que ha cambiado es todo lo que nos rodea. El éter se ha convertido en lo que una de nuestras fuentes, el VHF-UHF DXBook, llama una jungla electromagnética. Una jungla, vaya. Sí, y el problema fundamental es que el oído de nuestro receptor, su etapa de entrada, no es un láser que apunta a una sola frecuencia. Es más como un gran embudo. O sea que, aunque yo sintonice, por decir algo, 145 con 500 MHz, el receptor en realidad está escuchando un trozo mucho más grande del espectro. Mucho más grande, sí. Está abierto a varios megahercios de ancho de banda. Y en una ciudad, eso significa que junto a la señal débil de un colega a 50 kilómetros, por ese mismo embudo están entrando con una potencia miles de veces superior las emisoras de radio FM en 100 megahercios. ¿La TDT? Los canales de TDT en 500 o 600 megahercios y un sinfín de servicios más. Es un bombardeo. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. Entiendo que el receptor se ve inundado, pero ¿por qué eso le impide escuchar la señal que sí me interesa? ¿No debería ser capaz de filtrar todo lo que no está en la frecuencia que he sintonizado? Debería, en teoría. Pero hay un límite. El problema es un concepto clave, la linealidad. A ver, imagina un amplificador como un trabajador muy diligente. Si le das una carga de trabajo razonable, la procesa perfectamente. Pero esas señales de radiodifusión no son una carga razonable. Es como si le pidieras que levantara un camión. Se rompe. El trabajador se rompe, exacto. Se satura y entra en un comportamiento no lineal. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el problema no es que la radio no sea lo suficientemente buena para filtrar el ruido, No, sino que es tan sensible que la fuerza bruta de las señales que la rodea la rompe y empieza a inventarse señales que no existen? has dado en el clavo. Te las inventas literalmente. Y eso cambia completamente la perspectiva. Claro. Cuando el amplificador entra en modo no lineal, deja de ser fiel a la señal original y empieza a mezclar. Coge la emisora de radiofórmula del 101.5 MHz y la del canal de televisión, las mete en una coctelera interna y te sirve el resultado en la frecuencia que tú estás escuchando. El famoso cóctel de intermodulación. Ahora lo entiendo. Me ha pasado. Estar esperando una señal débil en una frecuencia supuestamente vacía y de repente escuchar, qué sé yo, los 40 principales de fondo como un fantasma. Ahora entiendo que no era una emisora pirata, era mi propio equipo traicionándome. Es tu propio equipo sobrecargado y confundido el que crea esos fantasmas. La fuente lo describe con una imagen potentísima. Es como vadear hasta la cintura por un pantano cambiante de papilla intermodulada. ¡Qué buena imagen! El problema no está en el aire, está dentro de la caja. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Claro, ¿por qué los equipos modernos que cuestan un dineral y tienen pantallas a color y GPS sufren de una vulnerabilidad tan básica? Pues es una cuestión de compromisos de diseño. Hay un equilibrio muy delicado entre sensibilidad, la capacidad de oír susurros y rango dinámico. Que sería la capacidad de escuchar esos susurros sin quedarte sordo si alguien dispara un cañón a tu lado, ¿no? Esa es la definición perfecta. Y me imagino que sabes hacia dónde tira el marketing. Sí, me lo imagino.
Es más fácil vender 1000 memorias y conexión a Internet que un frontend con un punto de intersección de tercer orden excepcional. Los fabricantes, sobre todo en equipos de VHF, UHF, diseñan etapas de entrada de banda muy ancha. Para cubrirlo todo de una vez. Exacto. El foco en los últimos años ha estado en las funciones digitales, no en la robustez de la radiofrecuencia. En los equipos de HF, un alto rango dinámico es un argumento de venta clave, pero en VHF parece que se ha quedado un poco atrás. Es como construir un superordenador para analizar audio, pero conectarle un micrófono de los que regalan con los auriculares, que distorsiona a la que hablas un poco alto. Precisamente. Y a este problema de la intermodulación se suma otro, más sutil, que mencionan las fuentes, el ruido de fase de los osciladores locales. Vale. Los sintetizadores modernos, que nos permiten sintonizar al hercio, tienen un pequeño lado oscuro. Generan un mínimo ruido alrededor de su propia frecuencia. Y ese ruido, que es interno del equipo, puede ser un problema. Puede ser devastador. Si una señal fuerte pero legítima, como la de un repetidor cercano, entra en el receptor, este ruido del oscilador se mezcla con ella. Ajá. El resultado es que el suelo de ruido de todo tu receptor sube. Es un fenómeno llamado mezcla recíproca, y el efecto práctico es que las señales débiles, las que antes oías con dificultad, ahora simplemente desaparecen. ¿Desaparecen bajo ese nuevo nivel de ruido que mi propio equipo ha generado? Exacto. Vale. El cuadro es desolador. Tenemos un receptor con un oído finísimo, pero sin párpados, bombardeado por señales brutalmente fuertes que lo vuelven loco y lo hacen generar sus propios fantasmas y su propio ruido. Si esa es la enfermedad, las fuentes deben darnos una idea de la cura. Y nos la dan, sí, y es una solución que no viene de un laboratorio de alta tecnología, sino de la inventiva de un radioaficionado. Las fuentes nos hablan de un diseño presentado en 1989 por L1EHR. Del 89. La filosofía es simple y brillante, y se resume en una frase del VHF-UHF de Xbox. No dejar entrar en el receptor un ancho de banda de señales mayor del necesario. En otras palabras, poner un guardia de seguridad extremadamente estricto en la puerta, justo en la entrada de la antena. Eso es. Antes de que nada llegue a ese primer amplificador tan sensible. Un guardia de seguridad, un portero de discoteca implacable. Y el principio físico en el que se basa es pura radiofrecuencia clásica, algo que ya explicaba el libro de Moreno Quintana en 1978. Las propiedades de las líneas de transmisión de un cuarto de longitud de onda, o Lambert 4. Esto ya es entrar en el corazón de la bestia. A ver, ¿qué tiene de mágico esa medida? Un cuarto de la longitud de la onda. No es magia, es física pura. Una línea de transmisión de esa longitud exacta, si la cortocircuitas en un extremo, se comporta de una manera muy curiosa en el otro extremo. ¿Cómo? Actúa como un circuito resonante en paralelo. Esto significa que, para una frecuencia muy específica, su frecuencia de resonancia presenta una impedancia altísima. Es como un muro. Un muro de ladrillo. ¿Sí? Pero para todas las demás frecuencias, su impedancia es bajísima, casi un cortocircuito. Ajá. O sea que es un filtro natural increíblemente selectivo. Le dice, tú, la señal de 145 MHz puedes pasar, pero a la emisora de FM y a la TDT les dice, vosotras, directas a tierra, no entráis. Esa es la idea, exactamente. Y ese es el principio de una cavidad resonante. Es, en esencia, una línea de transmisión de lambda cuarto construida con materiales de muy alta calidad para tener un factor Q, un factor de calidad, altísimo. Este es el guardia de seguridad que necesitamos. Pero aquí me surge una duda práctica. La longitud de onda de la banda de 2 metros es, 2 metros. ¿2 metros? Un cuarto de eso son 50 centímetros. Construir una caja metálica, una cavidad de medio metro de alto, es un poco aparatoso para ponerlo al lado de la radio, ¿no? Y ese es el gran desafío, claro. Y es donde reside la genialidad del diseño del UHR. Él se dio cuenta de que no necesitas la longitud física completa si puedes alargarla eléctricamente. ¿Alargarla eléctricamente? ¿Cómo se come eso? Introduciendo un elemento capacitivo. El diseño utiliza un condensador variable de unos 25 picofaradios conectado entre el extremo superior del resonador central y la tapa de la cavidad. Vale. Este condensador, al ajustarlo, tiene el efecto de hacer que la línea piense que es más larga de lo que es. Es como hacerle creer a un péndulo que tiene una cuerda más larga. Consigues el mismo periodo de oscilación, la misma frecuencia de resonancia,
pero con una estructura mucho más compacta. Exactamente. Gracias a ese truco, una cavidad que debería medir 50 centímetros se puede construir con solo 25 o 30, mucho más manejable. Ya veo. El cuerpo de la cavidad, según describen las fuentes, se puede hacer con un tubo de cobre o latón de unos 10 centímetros de diámetro. Y dentro, el resonador central es un tubo de cobre más fino, de unos 20 milímetros. ¿Y la conexión con el mundo exterior, con la antena y el equipo, cómo se hace? Se utiliza lo que se llama acoplamiento inductivo. Se instalan dos conectores de antena, los típicos SO239, en la pared de la cavidad cerca de la base, a unos 25 milímetros del fondo. Cerca de la parte cortocircuitada. Resonador central, pero sin tocarlo. Esos lazos actúan como pequeñas antenas que inyectan la señal desde el cable coaxial a la cavidad y luego la recogen una vez filtrada. Vale, tenemos la teoría y la construcción, pero ahora viene la parte que suele asustar a los que montamos nuestros propios equipos, el ajuste. Necesito un analizador de espectro de miles de euros para que esto funcione. Y ahí está otra de las bellezas del proyecto. Las fuentes explican un método de ajuste ingeniosísimo que solo requiere el propio transceptor y un medidor de ondas estacionarias. Algo que todo radioaficionado tiene. Exacto. Soy todo oídos. El proceso es sencillo. Conectas la salida de antena del equipo a un conector de la cavidad y el medidor de ROE y una carga fantasma al otro. Pones el equipo a transmitir con muy baja potencia en la frecuencia central que te interesa, por ejemplo 145 MHz, Vale. y empiezas a girar muy, muy lentamente el tornillo del condensador variable. ¿Y qué estoy buscando? ¿Qué tiene que pasar? Estás buscando un punto muy concreto en el que la aguja del medidor de potencia cae bruscamente a cero, o casi cero. Ah, En ese punto, la cavidad está resonando perfectamente en esa frecuencia, está absorbiendo toda la energía. Es como encontrar el punto dulce al afinar una guitarra. Una vez lo encuentras, fijas el condensador y ya está. El filtro está sintonizado. es brillante por su simplicidad, de verdad. Y una vez hecho, ¿qué resultados podemos esperar? ¿Realmente marca la diferencia? Las mediciones que reporta L1EH en los documentos son espectaculares. Consiguió una atenuación de más de 80 decibelios en las señales de FM comercial 80 decibelios. y de unos 60 dB en los canales de televisión. Eso no es atenuar, es aniquilar. Esas señales para el receptor dejan de existir. ¿Y cuánto penaliza la señal que sí queremos recibir? Lo que se llama la pérdida por inserción. Mínima, del orden de 0,5 decibelios. Es un precio ridículamente bajo a pagar por la limpieza que se consigue. El receptor puede por fin trabajar en su zona lineal, en su zona de confort, y escuchar esas señales débiles que antes estaban sepultadas. Sepultadas bajo la papilla intermodulada, como decíamos. Justo. Pero las fuentes mencionan que este filtro tiene otra habilidad secreta, ¿no? Aparte de ser un filtro rechazabandas. Así es. También funciona como un excelente adaptador de impedancias. Las antenas de VHF son muy sensibles a su entorno y es fácil que no presenten los 50 ohmios perfectos que espera el transceptor. Ya. Pues la cavidad, por su naturaleza, actúa como un transformador y presenta una carga perfecta al equipo, aunque la antena no lo sea. El propio autor reporta el caso de una antena con una ROE de 2.5 a 1, Que ya es bastante. que, al pasar por el filtro, se presentaba al equipo con un 1.1 a 1 perfecto. O sea que no solo limpia la recepción, sino que también optimiza la transmisión. Es un 2x1. Totalmente. Es una herramienta de precisión. Resumiendo entonces, el gran enemigo del radioaficionado de VHF en la ciudad es la sordera autoinducida de su equipo. Y la solución no es un chip de última generación, Para nada. sino un diseño de 1989 basado en principios de hace un siglo, que se puede construir en un taller casero con un tubo de cobre y un condensador. Exacto. Hemos visto que la causa es un compromiso de diseño en los equipos comerciales y que la solución es un retorno a la radiofrecuencia fundamental. Lo que hace que este proyecto sea tan especial es su accesibilidad. No requiere materiales exóticos ni instrumentación de laboratorio. Es ingeniería al alcance de la comunidad. Eso es un ejemplo perfecto. Y pensando en el espíritu de la radioafición que emana de todas estas fuentes, ¿qué reflexión final nos dejan? Pues nos dejan una idea muy potente para reflexionar, creo yo. Hemos hablado todo el rato de las limitaciones del equipo que compramos, de la tecnología. Sí, pero las fuentes también apuntan sutilmente a otro factor, el propio operador.
El uso de amplificadores sobreexcitados o transmisores mal ajustados por parte de otros radioaficionados también contamina las bandas. También nos genera interferencias. Es un buen punto. No todo el ruido viene de las emisoras comerciales o la TDT. A veces, el QRM lo generamos nosotros mismos. Eso nos lleva a una pregunta final. La mayor parte de la interferencia que sufrimos proviene de las limitaciones inevitables de la tecnología o de cómo nosotros, como comunidad, decidimos usarla. Vaya pregunta. Es una cuestión que va al corazón de la ética y la buena práctica en la radio. Quizás el primer filtro que debemos aplicar no es de cobre y latón, sino de conciencia operativa.